Listo, ahora sí, ya está grabando. Bueno, como le digo, listo. Como ven en la diapositiva, la, la sesión se va a componer de tres eh, temáticas. Una es la introducción, en segundo lugar vamos a hablar sobre los ejes temáticos, también vamos a hablar sobre los géneros literarios y finalmente sobre los colaboradores. Sobre esto, ustedes pueden hacer todas las preguntas que vean conveniente, que crean necesarias. Entonces, a ver. Entonces, teniendo claro de que vamos a hablar de la introducción, comienzo. Eh, este logotipo que ustedes pueden ver es parte de lo que viene a ser la identidad de nuestro proyecto, que simplemente les puedo dejar saber que es un círculo de color naranja que va a significar de alguna manera la sangre que une a todo el continente y cada símbolo de color alrededor del aro significa la palabra de un idioma originario o significa un idioma originario. En la diversidad de colores refleja la diversidad étnica y cultural que tenemos en el continente americano que está en el medio. Y simplemente el color marrón viene a ser eh, vamos a decir, identificación del color de nuestra piel, a diferencia de la sociedad dominante o de la sociedad occidental, que de alguna manera es blanca. Entonces, para poder un poco más avanzando y dejarles saber algo genérico, hacer como a manera de introducción que Erika nace el año 2007 y es quien ha planificado este proyecto, es quien ha convocado este proyecto a nivel continental porque Erika es una organización continental y es quien va a difundir el producto final, de la cual ya ustedes de alguna manera tienen conocimiento. Y OIDI Perú, que nace el año 2011, acuérdense que Erika, su organización, nace el 2007 en la ciudad de Chile. Y OIDI Perú es la primera oficina administrativa que nace en la ciudad de Lima, Perú. Es quien se va a encargar de desarrollar el proyecto en sí, en hacer las revisiones, en recibir sus escritos y darle las observaciones con recomendación. Y es el que va a producir. O sea, el orden está, como ven, uno, ¿no? Erika se encarga de planificar, en segundo lugar, Erika es quien convoca, en tercer lugar, OIDI Perú es quien desarrolla, por eso que ven en la parte superior de esta presentación que dice OIDI Perú, Dirección de Desarrollo, y es quien va a producir el producto final, o sea, el producto electrónico, el libro, el cuaderno de la palabra de la mujer indígena, y finalmente, Erika regresa como punto 5 a hacer la difusión. Solamente para que tengan conocimiento una vez más, Ericas y OIDI Perú tienen un equipo a la cual quien habla es el coordinador general del proyecto, Wilfredo Chao, tiene una revisora de texto, tiene una transcriptora, revisora, que en realidad son dos chicas antropólogas, la revisora de texto es lingüista, hay una tutoría de licenciatura de literatura creativa, ya conocen ustedes quienes estuvieron la primera vez a Erika Quintana, y va a haber un editor y un diseñador gráfico para hacer el producto final. Y por otro lado, el proyecto en sí va a contar con las escritoras y con un colaborador que voy a explicar más adelante. Ya, a partir de acá, yo creo que pasamos ya a la parte, dejando la introducción de lado, a lo que viene a ser el propio proyecto. Lo que quiero dejar claro es de que este proyecto, como dije bien claro, es una invitación a todas las mujeres del continente, que tengan hábito y atracción por la escritura, por la literatura, al margen de cualquier
a margen de cualquier género literario, de los cuales hay varios, pero en este caso nos vamos a enfocar a cuatro ejes, a cuatro géneros literarios con cuatro ejes temáticos que ustedes ya saben que ahora les voy a profundizar con mayor detalle y ejemplos. Pero en sí este proyecto se vincula directamente, trata de impulsar, promover la literatura creativa y la escritura creativa. Entonces, la cual de alguna manera va a contribuir al mundo de la literatura desde perspectivas étnicas, desde perspectivas culturales totalmente apartadas o diferentes a lo que se construyó como poesía hace más de, vamos a decir, 500 años hacia atrás, o quizás hace un siglo atrás. Entonces, de alguna manera, esto mucho se habla que la poesía puede haber nacido en Grecia, en Roma. Nadie va a decir lo contrario, pero ¿qué quiere decir? Que no existía pensamiento o ideas filosóficas en los pueblos originarios, o sea, en África o en Asia o en Australia. Claro que sí. Por eso que este proyecto impulsa y promueve en base a la literatura creativa y escritura creativa. Ahora, ¿qué tipo de proyecto es este? Este es un proyecto, existen infinidad de tipos de proyectos dentro del marco de lo que vendría a ser los organismos internacionales. Entonces, este tipo de proyecto es un proyecto social de voz. ¿Y por qué es un proyecto social de voz? Es sencillo. Ustedes pueden googlear y van a encontrar los resultados, pero un proyecto social de voz es aquel trabajo que se hace en conjunto por un equipo que lo que busca es proponer a la sociedad o a la humanidad de que hay algo que está siendo excluido o que hay algo que está siendo discriminado o que hay algún tipo de segregación. Y que en todo caso con este proyecto lo que se busca es poner la voz de quienes de alguna manera están siendo discriminados sistemáticamente, plasmando su voz de conciencia. Lo que buscan es hacer crear conciencia a la humanidad, a los grupos de poder, de que existe la palabra de la mujer indígena en este caso. Ahora, el espacio es sencillo de exponer sobre este proyecto porque tiene que ver con todo el continente. Por eso que tenemos participación de más de 5 países. No quiero decir si son 7 u 8 o hasta 9, pero vamos a decir que somos más de 5 países los que estamos involucrados en este proyecto. Entonces el espacio es netamente el continente americano. ¿Cuál es la justificación? Y de este punto de la justificación va a haber un cuarto taller o una cuarta sesión que ya no es obligatorio. Solamente es muy importante y casi obligatorio que participen de la primera sesión, de la segunda y la tercera. Falta una más. Pero va a haber 2 talleres o 2 sesiones más. Una de ellas tiene que ver con la justificación de proyecto, que tiene que ver netamente con los derechos, con normativa internacional, que va a servir un poco para que ustedes conozcan o se acerquen más, porque hay algunas personas como la hermana de Venezuela, Castro Tizoy, que ella de alguna manera conoce ya la normativa internacional, y hay algunas escritoras en este grupo que quizás ya conocen un poco la normativa, pero este cuarto sesión o taller de inducción va a hablar justamente sobre la justificación para que ustedes puedan estar fortalecidas con respecto a sus derechos, pero a la vez cómo poder defender sus escritos en un futuro al terminar esta etapa de este proyecto, porque me imagino que la idea es que ustedes sigan escribiendo. Pero acá los voy a comentar rápidamente. Bueno, muchos han escuchado sobre la Agenda 2030. Hay muchas voces a favor y muchas voces en contra. Vamos a sacar lo que puede ser a favor de nosotros. Dentro de estos objetivos, y cada objetivo tiene líneas de acción, entonces una de ellas es que los países sumados a la sociedad, en este caso nosotros somos parte de la sociedad, puedan contribuir a la agenda. ¿Pero con qué finalidad? Por eso es un proyecto social de voz, para dejarles saber con este producto final de que queremos mejorar gracias a sus escritos que van a dejar saber qué es lo que pueden tener como memorias, como pensamientos, cosas negativas o positivas o cosas neutrales, pero que necesita una salud
y un mejor bienestar, o una mejor salud y mejor bienestar. ¿Qué cosa es bienestar? Y con eso termino, es de que ustedes, como mujeres, en primer lugar, y en segundo lugar, espiritualmente y emocionalmente, puedan sentirse mejor, porque hay muchos estudios que demuestran que la escritura también es una terapia emocional o psicológica para poder fortalecer lo que vendría a ser el autoestima o sus energías. Otra segunda justificación alineada a la Agenda 2030 es mejorar la calidad de educación y bienestar. Este proyecto lo que busca justamente es empoderarlas a ustedes en lo que es el mundo de la literatura en una primera fase, y ya ustedes continuarán de acuerdo a lo que puedan aprender en este proyecto. Y obvio que esto les va a servir a que ustedes puedan transmitir a otros jóvenes o a sus propios hijos o nietos en algún momento. Otra justificación de este proyecto tiene que ver con igualdad de género. Y de alguna manera siempre se ha sabido de que el empoderamiento de la literatura ha sido copado por el género masculino, pues hay que romper eso, ¿verdad? O es fácil buscar en internet cuántos premios Nobel de literatura existe en toda la historia de la entrega de estos premios. Estoy seguro, no he entrado a revisar, pero estoy seguro que más del 60 o 70% son hombres. Entonces, por ahí, este proyecto busca justamente alinearse a poder contribuir, gracias a ustedes como escritoras, a que esta igualdad de género se comience a equilibrar. Y finalmente, lo que se busca es reducción de desigualdades. Y sí, después lo voy a explicar más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué reducir las desigualdades? Porque en muchas personas, de alguna manera, pueden estar pensando de que poesía, como ayer conversaba con Erika Quintana, que ya varias de ustedes conocen, a la tutora de poesía, decía Wilfredo, lo que pasa es que la poesía, inclusive ella compartió ya 2 poesías con ustedes para que puedan simplemente leer o evaluar o analizar. Pero ella decía, lo que pasa es que la poesía lamentablemente siempre ha tenido que cumplir con elementos como la fonética, ¿verdad? O tener una dialéctica pues bastante interesante, romántica, etcétera. Y Ruperta creo que tiene mayor también experiencia en este sentido. Pero yo le digo justamente lo que nosotros queremos es decir de que este proyecto, el producto final, diga de que la mujer indígena como el hombre indígena, pero nosotros los indígenas pensamos de una manera y escribimos de esa manera. No nos queremos someter a estos elementos de que la sociedad, entre comillas, literata del mundo o la sociedad occidental de literatos o poesías digan, no, esto de acá no cumple. Lo que ellos tienen que hacer es justamente respetar la manera como ve, piensa y sienten nuestros pueblos indígenas originarios y nuestras comunidades o pueblos afrodescendientes en el continente. Como le digo, esta parte de justificación lo voy a profundizar en una 4ª sesión, la cual ya no es obligatoria que puedan estar, pero las que quieran estar serán bienvenidas. Continuando, el objetivo es sencillo. Ya les dije a cada una de ustedes cuando hemos estado en una reunión, ¿no? El objetivo es reunir a un grupo de mujeres del continente que tengan algún tipo de atracción, de interés por la literatura. Entonces, al tener este interés por la literatura, pueden estar ustedes formando, y ese es uno de los objetivos, formar una familia literata que ya ustedes se mantendrán, si desean, a que perviva, porque hay que formar comunidades para formar movimientos. Y la literatura creativa, en todo caso, y la escritura creativa de manos o pluma, como dicen los poetas, y del pensamiento afrodescendiente y de pueblos originarios es muy importante. Entonces, ese es el objetivo, reunir a un grupo de mujeres y, en segundo lugar, consolidar a estos escritos para poderlos tener en un producto final que ya ustedes han sido explicadas anteriormente. El presupuesto. Y esto sí les quiero dejar saber, se les va a compartir luego de esta sesión a quienes participen en la 3ª sesión, que debe ser el próximo fin de semana, que va a estar a cargo de la lingüista y de un literato. Se le va a compartir el resumen ejecutivo de este proyecto. ¿Ok?
hay 2 o 3 personas que recibieron quizás el resumen ejecutivo de un inicio, pero ese resumen ejecutivo era uno preliminar. Ya tenemos, obvio, el resumen ejecutivo final, la cual ha tenido mejoras y ha sido actualizada. Pero ya en la tercera sesión se les va a compartir el resumen ejecutivo que va a ser, como decir, la garantía de lo que ustedes están pasando en estas 2 sesiones más la tercera, de que lo que Ericas Organización y OIDI Perú les transmite en ese resumen ejecutivo es como decir lo que se tiene que cumplir, tanto de nosotros para ustedes como de ustedes es reclamar y también exigir a nosotros, ¿no? Porque en realidad en una familia siempre debe haber responsabilidades y al ser compartidas llegamos a tener buenos logros y éxitos. Entonces, en este resumen ejecutivo se va a hablar del presupuesto y eso sí, quienes recibieron, como digo, 2 o 3 personas, con respecto al presupuesto, Ericas Organización nace el año 2007, como le digo, por un grupo de hermanos indígenas y nace con un único fin, sin fines de lucro. Entonces, nosotros no tenemos partida, más bien cada hermano fundador de Ericas, como somos profesionales o tenemos negocios, entonces a veces presupuestamos nuestros propias acciones para viajar de un lugar a otro, así como lo hice el año pasado a Colombia. Entonces, cada uno, o sea, hay presupuesto, pero de lo que uno saque de su bolsillo, estoy hablando de quienes son parte de Ericas y OIDI Perú. Entonces, para terminar, presupuesto para este proyecto, no hay mayor presupuesto, y lo voy a leer literalmente para que ustedes puedan, después, este proyecto no cuenta con presupuesto económico o apoyo alguno dinerario. Sin embargo, ¿no? El coordinador general del proyecto, o sea, quien habla en este caso, financiará su labor y gastos relacionados a transporte y viáticos en caso de realizar viajes por motivo de reuniones de trabajo que coadyuve o que ayude, contribuya al éxito de este proyecto. O sea, yo me voy a costear mis presupuestos. Ahora, el capital humano. El capital humano es sencillo para este proyecto. O sea, como les dije, Ericas tiene un equipo, la cual está conformado por un coordinador general de proyecto, que es quien habla, una revisora de texto, que hasta el momento es Daniela Híjar, que es lingüista, un tutor o tutora de licenciatura, de literatura creativa, ya conocen a una de ellas, es Erika Quintana, y no sé todavía si el literato que va a estar acompañando a Daniela la próxima semana se anime a ser tutor también, porque él es escritor. Y también hay una propuesta que no puedo responder por ella, que ella también va a hacer una sesión, que es una hermana que escribe cuentos. Ella es de Colombia, entonces inclusive está en el afiche del proyecto. Entonces ella, ya hemos tenido conversaciones el año pasado, pero ella ya es reconocida, no puede ser parte del proyecto, pero sí se ha comprometido por el momento en apoyarnos y ya después le dejaré saber, ella sería la segunda tutora, más el literato serían 2 y más Erika, que ya la conoce, serían 3 tutores, cada uno obvio en su línea. Transcriptor vendría a ser, o transcriptora, son aquellas personas que ayudan a revisar los escritos que ustedes van a enviar al correo de Erika, su organización. Entonces, tenemos 2 chicas que son antropólogas. Y va a haber un ilustrador que es quien va a hacer los dibujos que ustedes ahora les voy a explicar con respecto a la colaboración. Y un diagramador y un editor que es quienes van a encargarse explícitamente como técnicos a tener el producto final que es el cuaderno o el libro de la palabra de la mujer indígena. El grupo meta definitivamente son todas las mujeres, como vuelvo a repetir, entre 15 y 80 años que les gusta escribir. Definitivamente ustedes son parte de este primer grupo y si hay, como se dice, energía con otras mujeres, porque se han presentado varias, ¿no? Y hay 2 o 3 que puedo yo dispensarlas porque una de ellas, su mamá falleció hace menos de 2 días, entonces ya ella no va a poder quizás, bueno, por hoy día no iba a poder participar, ¿no? Y así sucesivamente otros problemas, pero el grupo meta son las mujeres del continente entre 15 y 80 años que les gusta escribir. Y finalmente, para terminar acá, ¿cuál es el requisito? La escritora debe de ser principiante, autodidacta, aficionada, inexperta, novel
o porque buenas costumbres desde niña, desde que entró a la primaria o secundaria, le gustó escribir y tienen ese hábito de redactar sus propios escritos. Y con este proyecto lo que se va a buscar es clarificar y fortalecer qué cosa vendría a ser una poesía, qué cosa vendría a ser una memoria, y etcétera. Bueno, hasta este momento tengo 20 minutos, voy a seguir corriendo. Este cuadro de acá, de alguna manera, es un cronograma que va a estar también en el resumen ejecutivo que se le va a compartir a ustedes. Pero acá ya se tiene que la primera semana, del 2 al 3 de septiembre, se llevó a la primera sesión justamente con Erika Quintana Rayos. Acá está, esto hay que cambiarlo, no se ha actualizado. Primero fue Erika, yo iba a ser primero la sesión y Erika iba a ser la segunda, pero fue al revés. Ella hizo la primera sesión, yo estoy a cargo de la segunda. La tercera, acá como bien leen, va a estar a cargo de Erika Quintana. Erika Quintana, y de alguna manera, bueno, está en inglés esto, estilos de escritura, es el punto número 1, por ejemplo, técnicas de escritura y otros asuntos. En el caso mío, estamos haciendo la introducción, que ya la hice. Ahora estoy, perdón, literatura en géneros, que ahorita mismo comienzo a exponerles, y cuáles son las temáticas, ejes temáticos, ¿no? Entonces, este cronograma va a estar actualizado siempre y se va a compartir en el grupo de WhatsApp. Bueno, ahora sí, pasamos a 21 minutos que tengo hablando, a hablar sobre ya las cosas que son bastante importantes, y al final me pueden hacer todas las preguntas. Voy a comenzar a hablar sobre lo que es los géneros literarios para este proyecto. O sea, ¿cuáles son los géneros? Como le dije, existen infinidad de géneros literarios que ya Daniela Ijar les va a poder explicar, porque ella, con el literato que va a compartir sesión, le va a hablar un poco más ya del mundo de los géneros, pero para este proyecto paso a explicar. He, he he pretendido recoger un concepto, cómo va a ser la dinámica de cada uno de los 4 géneros que le voy a explicar. Primero les voy a presentar el concepto normal, común y silvestre que se tiene en la sociedad, lo que todos sabemos, directo e indirectamente, qué cosa es una poesía, qué es una memoria. Por eso he recogido unas ideas o conceptos de personas que las pueden encontrar ustedes googleando, y después de leer eso, yo les voy a explicar el concepto que en este caso yo, como coordinador general de proyecto, he creado para cada género de este proyecto. Entonces, comienzo a explicarle lo que dice Isis Aquino, ¿no? El año 2012 dice: la poesía es la más sublime expresión del alma, a que se logra utilizando la palabra. El género poético usa, pues, la palabra como vía de transmisión de sensaciones, percepciones y emociones, buscando provocar una experiencia estética en el receptor, o sea, quien va a leer, ¿verdad? Para lograr estos efectos, el poeta utiliza recursos retóricos y lingüísticos, convirtiendo el ejercicio escritural en una actividad y a la vez lúdica y renovadora del lenguaje. Eso es lo que dice Isis Aquino en un artículo que pueden encontrar en internet. Y de esto debe saber algunas de ustedes, y a quien conozco personalmente, a Ruperta, me imagino que está de acuerdo con este tipo de concepto, pero ella seguro que tendría la habilidad amplia de poder agregarle algunas cosas o corregir algo, ¿no? Ahora les voy a pasar a explicar qué cosa es la poesía para este proyecto. Para este proyecto, ¿qué cosa es poesía? Para este proyecto, que busca presentar una perspectiva diferente de fondo y de forma sobre el concepto tradicional de poesía. ¿Entienden? Considerando en la poesía la memoria, el origen, la espiritualidad, el pensamiento, la sabiduría, el idioma, el origen, y lo pone al servicio en la palabra o a la palabra, o sea, lo que van a escribir, invitando a la sociedad a hacer un ejercicio hermenéutico de razonabilidad y creativa de interpretación. O sea, si nosotros vamos a la escuela, sobre todo para que quienes somos descendientes de pueblos indígenas originarios, y no excluyo también a
hermanas afrodescendientes. Pero vamos a estudiar a un formato, vamos a decir, occidental, blanco, y no es de no necesariamente concuerda con nuestra historia ni con nuestra cosmovisión. Entonces, y siempre quienes hemos tenido un poco la suerte de ir a un instituto o terminar la secundaria o estar en la universidad, siempre nos hablan de la hermenéutica, etcétera. O sea, nos hacen obligar a nosotros a que entendamos, que utilicemos la hermenéutica para entender el lenguaje de lo occidental. Entonces, por eso, en este proyecto, ahora lo que queremos es de que justamente con el escrito que ustedes hagan en la poesía, estoy hablando de poesía, todavía no de memoria ni de otro género, invitarle a ellos ahora a que puedan hacer ese ejercicio hermenéutico de razonabilidad y creativa de interpretación. O sea, ahora ellos tienen que interpretar lo que nosotros, o mejor dicho, lo que ustedes escriban. Entonces, proponiendo que consideren la esencia, o sea, lo que queremos es de que ellos consideren de que al hacer ese ejercicio hermenéutico de razonabilidad y de crear para interpretar lo que ustedes escriben, ¿no? Tengan en consideración la esencia de la diversidad étnica y de la diversidad cultural, que plasma una mujer o una mujer indígena o afro en sus escritos. Justamente este ejercicio va a involucrar al lector en un ejercicio de proceso cognitivo. Cuando hablamos de proceso cognitivo es de que al leer va a ir aprendiendo qué cosa es Pachamama, por ejemplo, ¿no? O qué cosa es Babalú, por decir, o qué cosa es Papabú, o qué cosa es Walmapu, ¿no? Entonces, justamente lo que busca es que el lector haga ese ejercicio, ¿no? De involucrar, ¿no? A este mundo que es diferente, en ese proceso cognitivo que tiene como objeto insertar a la interculturalidad, gracias a ustedes, escritoras, en el pensar de tal manera que comprenda que vivimos en sociedad multidiversa, pluriversa, en pensar de tal manera que comprenda que vivimos en esa diversidad. Eso. Ahora, para terminar, con respecto a lo que es la poesía para este proyecto. En ese sentido, para este proyecto, el concepto tradicional de poesía busca ser deconstruido, o sea, renovado o depropuesto. O sea, crear un nuevo concepto de poesía sin ofender, sin dañar lo que ya existe, pero bueno, desde nuestra perspectiva, gracias a ustedes. Desde la praxis, o sea, desde el ejercicio, invitando al lector a aproximarse a nuestras formas de concebir la vida, con relación directa a nuestra cosmovisión, vuelvo a repetir, a nuestra cosmogonía, nuestro simbolismo, nuestra espiritualidad, al, al, a la esencia de ser mujer como tal, porque son mujeres escritoras, al naturalismo, al comunalismo, a la territorialidad y formas de convivir en nuestro entorno tangible e intangible. O sea, en lo intangible, en nuestra forma de pensar, en recordar a nuestros ancestros o a nuestras deidades. Para los que tienen algún tipo de religión diferente, pues no hay ningún problema, porque ellos creen en un Dios, etcétera. Pero también en el mundo tangible es lo que nos rodea y desde que niños hemos crecido escuchando de repente música de tambores o música de tamboras o escuchando flautas o etcétera, o cánticos. Entonces eso es lo tangible e intangible. Mientras, y con eso termino, porque en realidad el mayor concepto que he desarrollado es de poesía. Mientras la academia y la sociedad occidental identifica la poesía buscando lo estético, la versificación, o sea, que haya verso, es lo que decía ayer Erika, ¿no? Mientras que la academia o sociedad occidental busca que lo estético, la versificación, o sea, el verso, la armonía gramatical en sus escritos desde sus estamentos o desde sus estrofas o párrafos. Por el contrario, este proyecto, o sea, de las cuales ustedes están construyendo en su escritura, desea compartir el sentido oriundo, o sea, el originario, de la forma oriunda originaria de pensar desde nuestro idioma originario en los escritos denominados a lo que yo le estoy bautizando como preexia, poesía preexia. Preexia para mí es, o sea, esía vendría a ser de poesía, ¿no? Pero preexia, yo le agrego porque es una manera de pensar diferente para poder escribir. O sea, es el pensamiento previo a lo occidental, que es lo oriundo, lo originario, de que escuchamos a nuestras abuelas como yo,
que escuché por primera vez por decir qué cosa es Inti, ¿no? O qué cosa es Quilla. Entonces, para mí eso me puede inspirar a escribir una poesía a Taita Inti o a Chascacunas, etcétera. Entonces, esta predicción, ¿no? Más aún porque muchas de nuestras civilizaciones originarias fueron y son y han sido ágrafas. Acordémonos también que hay poblaciones indígenas como la civilización inca, que hasta ahora se debate si es que tiene escritura o no tiene escritura, pero lo más importante es el pensamiento. Y como hemos aprendido a escribir castellano, español, pues podemos escribir en castellano español, pero ahora vamos a escribir castellano español pensando como originarios, pero también vamos a hacer traducciones de algunas poesías o interpretación de acuerdo a su idioma. En segundo, luego de esta explicación rápida, les pongo acá algunos ejemplos, ¿no? De lo que es poesía. Mayagüel, no sé si es de Guatemala o de México, pero en todo caso, para mí, como que tiene un espíritu maya o mestizo, o puede ser Rarasmuri, o puede ser, no sé, o sea, eso lo único que les digo es de que un escrito finalmente desde esta explicación que les he dicho va a lucir de esta manera. Mayahuel, no tengo idea qué significará, no lo he googleado, pero de repente si alguna hermana de Guatemala o de México lo conocen, al final lo puede de repente comentar. Pero al lado izquierdo tenemos escrito forzadamente en caracteres español y a la derecha tenemos lo escrito en idioma español en caracteres occidentales. Este es otro poema de Quetzalcóatl, ¿no? Es Quetzalcóatl, que para mí debe ser maya, uno de los 23 etnias de maya, no sé a cuál específicamente, Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl, ¿no? Que dicen, ¿no? Quien dice que las aves ya no vuelan si las islas de Quetzalcóatl aún andan por los cielos. No me queda claro si Quetzalcóatl es una deidad, un dios o es un lugar. Entonces, ahí es la importancia de las escrituras de ustedes, porque van a presentarle al mundo occidental qué cosa es Quetzalcóatl y por qué escribió ese poema. Pasamos al segundo género. Vamos a hablar sobre la memoria. Y acá sí mis conceptos son bastante cortos, así que no hay mucho que más tenía yo que explicar sobre lo que viene a ser la poesía, porque es lo que más se conoce y es lo que más motiva a los hombres y mujeres a escribir o a leer inclusive. Bueno, voy a hablar sobre la pensamiento, ¿no? Uy, perdón. Entonces voy a hablar solo sobre lo que viene a ser la memoria, ¿ok? Perdón. Primero fue poesía, ahora es pensamiento. Entonces, ¿qué dice Paolo Rafael del 2018, un artículo que saqué? El pensamiento literario es el vaso comunicante que la conecta con la condición humana. Y muchas veces la gente va a decir, pero ¿cuál humano? Ah, el occidental, porque en la historia sabemos que nos han discriminado como indios y como afros. Entonces, por eso es interesante, ¿no? Que conecta la condición humana. Pero si revisamos la historia, los pueblos asiáticos han venido a América en calidad de esclavos y muchos de nuestros hermanos afros también fueron venidos en calidad de esclavos y muchos pueblos originarios fueron exterminados, violados, masacrados. Entonces, este concepto es el pensamiento literario, ese vaso comunicante que la conecta con la condición humana. ¡Wow! Nosotros nos han pisoteado la condición humana. Continúo, es decir, con nuestra imaginación y nuestra percepción. O sea, voy a escribir para comunicarme de acuerdo a nuestra imaginación y nuestra percepción. Pues no escribamos desde la poesía tradicional, escribamos como originarios. ¿Qué más dice? Enfrenta una doble tarea, dice acá, ¿no? La de construir, ¿no? Aparatos reflexivos, por eso ya le dije que es un proyecto de voz, un proyecto social de voz. O sea, lo que queremos es construir reflexión a quienes nos lean, que vayan más allá del reseñismo y en esa vía aprovechar la crisis del paradigma presente. Claro, ¿cuál es el paradigma presente? Caos, sigue habiendo discriminación,
¿Sigue habiendo racismo? Sigue habiendo racismo. ¿Sigue habiendo hambruna? Claro que hay hambruna, pero hay dinero para guerras, pero no hay dinero para alimentar a las poblaciones. Ahora, ¿qué cosa, Wilfredo, les presenta a ustedes el concepto de pensamiento para este proyecto? Dice así, como le dije, esto a partir de ahora son simplemente términos cortos. Para este proyecto, el pensamiento nace desde el sentir de la escritora, considerando como fuentes todas aquellas vivencias, experiencias acumuladas en la vida que a través del tiempo, ¿no?, se ha mantenido por herencia oral. O sea, no lo leyeron. El abuelo o el abuelo de sus abuelos o sus padres se los han transmitido, esas vivencias oral, sirviendo esta transmisión oral como guía de comportamiento o conductas en el desarrollo de la vida, puesto que este constituye a la realización de una mejor calidad de vida emocional y espiritual. Ojo, desde lo que hemos escuchado de nuestros abuelos o de los abuelos de nuestros abuelos o de nuestros ancianos, ¿ya? Desde ese punto. Eso es lo que busca, rescatar ese pensamiento, pudiendo inclusive ser considerado muchos de estos como patrones, o sea, lo que nos ha invitado a seguir viviendo, seguir vistiéndonos o mantener un estilo de peinado diferente, o sea, a eso vamos, ¿no? Realizando, o sea, todo eso nos conlleva a tener una mejor calidad de vida emocional, espiritual, pudiendo inclusive ser muchos de estos considerados como patrones y lineamientos que inspiran a la conducta individual en beneficio de la convivencia colectiva. O sea, si nos reunimos entre afros, pues vamos a tener una muy buena comunicación porque tenemos el mismo sentir y hemos recibido la misma transmisión oral. Si estamos entre quechuas peruanos, lo mismo. Si estamos entre quechuas andinos, entre Bolivia, Ecuador y Perú, vamos a tener la misma conexión. Lo mismo las familias entre México y Guatemala y muchos otros países de Centroamérica que tienen ascendencia pipil, náhuatl, etc. Finalmente, esto lo que busca, este pensamiento que ustedes escriban, buscan un mensaje concreto, ¿no?, de autoría de los ancestros y mayores, nuestras deidades, algo que se recuerden de lo que decían, inclusive de nuestro cosmos. Eso es, en realidad, el pensamiento. Ahora, un ejemplo sencillo de pensamiento. Y esto lo extraje, yo estoy, ustedes saben, en Estados Unidos. Entonces acá tenemos un pensamiento de un indio americano. El sol Que el sol te traiga una nueva energía durante el día, que la luna suave te restaure por la noche, que la lluvia lave tus preocupaciones, que la brisa sople nuevas fuerzas de tu interior, que camines suavemente por el mundo y conozcas su belleza todos los días de tu vida. Cualquiera persona puede pensar que esto puede ser hasta una poesía, pero como esto viene de la memoria de nuestros ancestros y forma parte de nuestra memoria, por eso que muchas de ustedes han escuchado lo que es la descolonidad o descolonizar el pensamiento y la memoria. Justamente el trabajo que ustedes están haciendo cuando este producto va a contribuir a eso, para que las otras personas y los más jóvenes puedan leer. Estamos contribuyendo a eso, a descolonizar el pensamiento, pero vuelvo a este punto. Pueden pensar de que esto de acá es una poesía, pero en realidad es un pensamiento. Otro ejemplo para terminar. Ah, no, solamente hay un pensamiento. A ver, hay uno más, creo. Acá hay otro. Algún día la tierra llorará y va a pedir por su vida. Ella va a llorar con lágrimas de sangre y tendremos que hacer una elección. Si le iremos a ayudar o dejamos que se muera. Pero cuando ella muera, todos moriremos. O sea, son pensamientos. Esto viene de otro joven que fue el líder acá en los Estados Unidos. Entonces, y termino con esto como pensamiento. Algunos de ustedes quizás conozcan, la mayoría no creo, es de un tal José María Arguedas, que es un escritor que escribió mucho, bueno, si bien es cierto es andino, pero se formó más como occidental, pero tuvo la suerte de poder escribir todo lo que de niño escuchó, lo que vio, lo que escuchó de sus padres o las vivencias de sus padres. Él dice, ahora la palabra indio me parece que ya tiene un sustento más justo, un contenido más justo. Indio
ya quiere decir hombre, economía y socialmente explotado. Y en ese sentido, en el Perú todos somos indios de un pequeño grupo de explotadores. Ese es igual, un pensamiento de José María Arguedas. Entonces, de alguna manera, acá les he dado tres ejemplos de pensamientos. Por eso les digo, los pensamientos pueden tener una estrofa o dos, pueden tener 20 palabras, pueden tener 100. Eso depende de ustedes. Pasamos al tercer género literario, ya van 40 minutos. Voy muy lento, pero estoy hablando creo muy rápido. Espero que no me esté captando algo, pero si no, después las preguntas las continuamos por acá o por WhatsApp. El tercer género literario tiene que ver con la memoria. Entonces, ¿qué dice Dante Catari o Dajane Catari sobre memorias literarias? Dice, las memorias se basan en los recuerdos de vivencias. Ojo, no confundir con el pensamiento. Las memorias se basan en los recuerdos de vivencias, pensamientos, experiencias y sensaciones que tuvo en su momento la persona y que trae el escrito, o sea, lo que ustedes escriban, caracterizándose por ver los hechos desde el punto de vista de la persona que vivió o vio los acontecimientos. Esa es la diferencia. Se denomina memorias a aquel escrito o relato compuesto por recuerdos, vivencias, experiencias, sensaciones que ha vivido un personaje a lo largo de su trayectoria. Hay muchas personas que escriben a veces narrativas, pues las memorias son elementos de la narrativa. Varias memorias pueden formar finalmente una narrativa, pero varias memorias también pueden ser parte de una novela. Más no voy a profundizar porque yo no soy especialista en esto, quizás Daniela les pueda ayudar más. Ahora, si esto dice Dajante Catari, ¿qué dice Wilfredo para nuestro proyecto? ¿Cuál es el concepto que yo he creado? También es corto. Para este trabajo, la memoria es la descripción de una experiencia vivida o experiencia ajena a que ha estado presente la escritora durante el desarrollo de su vida, siendo a esta a título personal o también, o sea algo que tú viviste como escritora, o también puede ser remembrando o recordando a algún familiar, una abuela, una tía, etcétera. O a un grupo de personas, puede ser de una comunidad, de un pueblo, de un barrio, de una parroquia, de una vereda, etcétera, ¿no? O específicamente de un tercero, puede ser la partera, puede ser la profesora, puede ser alguien. Estoy excluyendo al género hombre porque este proyecto tiene que ver con la mujer, por si acaso. Ahora, este es el recuerdo de determinada situación o circunstancia cercana o distante que ha acompañado constantemente a la escritora durante su vida o en diferentes circunstancias, cercana o distante, porque también hay escritoras que se movieron de su comunidad y se fueron a vivir a 500 o 1000 kilómetros fuera de su territorio o más de 1000. Entonces, igual, por eso digo, son circunstancias cercanas para quienes siguen viviendo en su misma territorio o en un área cercano, o a quienes están distantes, que ha acompañado justamente estas vivencias, ¿no? Constantemente a la escritora. En su mente, o sea, en sus recuerdos, ¿verdad? Como memorias, ¿no? Y que se evoca en varias oportunidades gracias al proceso de vida y al proceso social que ha afrontado como experiencia. Por ejemplo, hay personas que migran y toda la vida extrañan o sufren por estar lejos de su terruño, de su territorio, o lejos de su cultura, o lejos de sus usos y costumbres. Entonces, por eso, ¿no? A lo largo de su vida, durante 20, 30 años, van a estar con esa memoria, ¿no? Y por eso a eso se le llama, está acompañando en el proceso de vida, el proceso social. Y que finalmente busca presentar este escrito como evidencia de lo sucedido en determinado tiempo y espacio. Ese es el concepto de memoria. Para ir terminando, bueno, antes de pasar a los sueños, que es mucho más fácil, acá tengo algunos ejemplos de memoria. Obvio que acá no lo van a poder visualizar mucho, pero acá es una memoria de una hermana brasileira o brasileña, que comienza en la parte de acá, donde está el cursor. Gusto a acreditar que todo, que por más, o sea, acá dice que ella va a compartir, ¿no? Y todo lo de su infancia.
sea, ¿por qué separé esto? Porque ella está enfocando su memoria en la infancia de ella. Y en el segundo párrafo comienza, mi paraíso se encontraba en una ciudad pequeña, dice, ¿no? Del interior del estado donde vivía. Bueno, entonces solamente lo que quiero graficar con esta memoria es de que se enfoca en su infancia, o sea, en algo del pasado que ella vivió. Acá tenemos otro tipo de memoria, ¿no? Que también es brasileña, dice sentada, dice en la primera línea, sentada en una baranda en mi casa, ¿no? Observo eh, una fumaca, no sé qué será fumaca, pero que ve como un espacio eh, caluroso y de asfalto. Y de ahí continúa punto seguido en la primera línea, el tiempo en tiempo de seca, o sea, se está enfocando en un momento de su vida. En cuando habla de tiempo de seca, está hablando de una estación de clima, ¿no? En el pueblo, lugar donde ella vive. Igual se está enfocando en ella. Y hay otra clase de memorias, tomé este ejemplo de la conquista mexicana, ¿no? Para no leer básicamente lo que busca en este ejemplo que les pongo, es de que está hablando sobre la historia de México. Específicamente puede ser de una población, puede ser de un uso o costumbre, de alguna danza, de un baile, de alguna vestimenta, o de algún inclusive tatuaje, tatuaje corporal, que se utiliza mucho en las Amazonías, en los pueblos indígenas amazónicos, o puede ser algún estilo o tipo de llevar el cabello. O sea, eso es muy importante. O sea, en este ejemplo lo que se está hablando es de la conquista, o sea, se está refiriendo a la historia, ya no a la vivencia personal como en los dos primeros ejemplos de memoria. En este caso, de la historia de México, específicamente en algún uso o costumbre de una población. Parece que esto fue escrito por un cronista de esas épocas. Y finalmente, otro ejemplo de memoria, ¿no? Esto alabado en lengua mexicana. Entonces, de alguna manera, esta es una memoria que se vincula a alguna cuestión ritual, ¿no? O que tiene que ver con la espiritualidad o en este caso con la Iglesia Católica, que es quien evangelizó en toda América, por lo menos en un 80%, porque hay países como parte de Estados Unidos, Canadá y Brasil y algunos en el Caribe que no han sido pues conquistados ni explotados por los españoles, ¿no? Entonces, acá les he puesto 4 ejemplos de memoria. Y vamos por lo último. Voy a hablar sobre los sueños. Los sueños no hay mucho que explicar porque, bueno, cualquiera tiene, alguna chica del grupo me preguntó en la primera entrevista, ¿de qué sueño habla? ¿De lo que uno quiere anhelar en el futuro? No, no es de eso. A lo que voy es de que sueño, acá les saco 2 extractos pequeños de lo que es sueño. El primero tiene que ver con un concepto desde la ciencia médica y el segundo tiene que ver un concepto con la ciencia psicológica. Por ejemplo, para los médicos, en este caso para Hannah Nichols, dice, los sueños son historias e imágenes que nuestra mente crea mientras dormimos. Pueden ser entretenidos, divertidos, románticos, inquietantes, atemorizantes y a veces muy extraños. ¿Y qué dice un psicólogo? O sea, ¿qué dice Gayle Delaney? Dice, como películas caseras en supuestas a las vivencias que tenemos en un estado de conciencia diferente, dice, y en donde se traduce la experiencia directa, informe e ilimitada en imágenes y secuencias que dan sentido a nuestra conciencia. O sea, ¿qué quiere decir la psicóloga? Que en muchos casos lo que vivimos durante el día o lo que experimentamos en un fin de semana o en 2 días, a veces lo soñamos, pero ya con figuras abstractas, ¿no? Bastante distópicos, bastante surrealistas, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, ¿qué cosa es el sueño para este proyecto? Y con eso termino ya todo lo que es los ejes los géneros literarios. En este proyecto se considera sueño a la sucesión de imágenes, coma, objetos, ojo, objetos, coma, situaciones, coma, vivencias, coma, episodios e inclusive espacios abstractos sin sentido y surrealistas que se presentan mientras estamos en proceso de descanso durmiendo al término del día. Puede ser en la noche o también se puede dormir en la tarde o en la mañana, a cualquier hora del día.
Este suceso muchas veces no tendrá un sentido o alguna explicación. Sin embargo, desde nuestra cosmovisión, o sea, desde nuestra cosmovisión como originarios, como afro, ¿no? Muchas veces la consideramos como una forma, ojo, esto es para los pueblos indígenas, acá sí no sé cómo será con los pueblos afros descendientes, pero para nosotros, no para todos los pueblos indígenas, pero acá por eso pongo, sin embargo, desde nuestra cosmovisión, estoy hablando como quechua, muchas veces estos sueños la consideramos como una forma de comunicación. O sea, para algunos pueblos indígenas es una forma de comunicación con nuestros, como dice, con nuestros antepasados, con nuestros ancestros o inclusive con nuestros mayores, ¿no? Transmitiéndonos ellos un mensaje en la actualidad para ser entendido y de otro lado ser interpretado, porque hay muchas personas que se dedican a interpretar los sueños. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes escriban sus sueños y lo presenten y se publique, muchas personas van a querer interpretarlo. Sería más bonito que lleguen en algún momento a contactar a la escritora y preguntarle, o más, mucho más emocionante que las inviten a algún panel, a algún conversatorio para que puedan ustedes mismas ya presentar qué quiere decir sus escritos, ¿verdad? Bueno, me he tomado 50 minutos, pensé que me iba a tomar mucho menos, ah, y todavía no llegamos a la hora, pero yo quería saber si es que tienen alguna pregunta y si me permiten terminar con lo que son claro, lo mismo pasa con las diásporas, perfecto, exacto, Michelle. Entonces, yo no sé si me da tiempo, quizás me pase de una hora para continuar con lo que son los ejes temáticos. Voy a abrir el micrófono, por favor, para que todas puedan decirme si estaríamos en todo caso para continuar, para poderles explicar sobre lo que viene a ser los ejes temáticos. ¿Alguien puede escribir o abrir su micrófono y decir si hay alguna objeción? Eh, sí, Will, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí te escucho, Ruperta. Dígame, adelante. En cuanto a los escritos que se tienen que presentar para este proyecto, puede ser, por ejemplo, en mi caso, digamos, si tuviera, por ejemplo, memorias, poesía, ¿se pueden presentar así o nos tenemos que enfocar, por ejemplo, en uno solo? Por ejemplo, si yo, digamos, elijo poesía y solo poesía, o puede ser variado. Ok, la respuesta es la siguiente. La escritora es libre de presentar lo que ella le nace presentar como escritura. Pueden ser memorias solamente, puede ser mezclado memoria con sueño, puede ser poesía, memorias y sueño, y no quiere presentar pensamientos. Es libre. Gracias. Vale. Entonces, ¿alguna pregunta más? Disculpa, Dígale. ah, tenía una pregunta. ¿No hay extensión en sueños? O sea, ¿cómo Eh, extensión? de repente una cantidad de palabras o... No, eso también les expliqué de repente a alguna persona al momento de la entrevista personal, me olvidé. Los escritos no tienen un mínimo ni máximo de palabras o caracteres. O sea, un sueño puede tener 20 palabras como que puede tener media hoja o 2 hojas.
porque también acordémonos que hay sueños cortos y sueños largos y hasta muy largos. La ciencia demuestra que a veces hay sueños que duran hasta más de una hora, porque para hacer este proyecto he tenido que leer, entonces hay sueños que pueden durar 1 minuto o 5, pero hay sueños que duran a veces más de una hora. Entonces sueñas muchas facetas, entonces un sueño puede ser transcrito en, como le digo, en 20 palabras en una estrofa, como puede ser media hoja o en 6 estrofas y 100 o 200 palabras. Lo mismo para el pensamiento y para la memoria y para la poesía. No hay Perfecto. mil. Vale. Ah, con respecto a los sueños, ¿cada escrito tiene que tener su imagen, su dibujo, o el hijo? Eso no recuerdo muy bien. No. De 10 escritos que presente usted, mínimo 3 tiene que tener, mínimo 3 a 4 deben de tener ilustración. Usted elige también cuál quiere presentar con ilustración. Nosotros no podemos elegir. Usted dice de estos 10, estos 3 o 4 tienen ilustración. Se acabó. Perfecto, gracias. Vale. Entonces voy a darle a lo que son los ejes temáticos. Y acá sí va a ser un poco más dinámico porque no voy a hablar mucho. Lo que le voy a presentar son videos de 2 minutos o 3 para que puedan ustedes ver a qué se enfoca nuestro eje temático. Y esto está en base a los derechos internacionales de la mujer, porque este proyecto, como le dije, cuando se lleve la 4ª sesión, que ya no es voluntaria, solamente hasta la 3ª sesión, perdón, que no es obligatoria, solamente es para quienes quieran estar en la 4ª sesión. Pero hasta la 3ª sesión sí es importante que participen porque es la esencia del proyecto. Pero los videos que van a ver ahorita tienen que ver directamente con los derechos de la mujer indígena y afrodescendiente y tiene que ver con los derechos lingüísticos en todo caso. Entonces ya eso se va a profundizar cuando ustedes deseen participar en la 4ª sesión. Bueno, voy a silenciar a todos para mandar este. Pasamos entonces a lo que son los ejes temáticos. Listo. A ver. Ahora, vamos a pasar a ver sobre los ejes temáticos. Entonces, los ejes temáticos, el primer eje temático es el tema de mujer. Como ya les dije, este eje temático se va a centrar en la naturaleza propia, en la esencia de la mujer, de esa mujer indígena, de esa mujer afro, contenido en los escritos personificando el entorno y el núcleo familiar. O sea, ¿por qué? Puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser la hermana, puede ser la misma escritora, puede ser la mamá. Por eso hablamos de entorno y núcleo familiar. Si el escrito está orientado al núcleo familiar o relativos cercanos, considerará las siguientes personas, por ejemplo, la abuela, la madre, la hija, la tía, la hermana, la nieta o cualquier miembro femenino ascendente, o sea, mayores a nosotros, o descendente, o sea, menores que nosotros, ¿no? Hijos, nietos, etc. De línea directa. E inclusive aquellas mujeres que ya no están en vida física, por si acaso. Puede ser la abuela de mi mamá o puede ser la mamá de mi abuela. Por su parte, si el escrito está tratando de personajes femeninos o femeniles del entorno, se considerará las siguientes. Acá hay ejemplos: la partera, la sanadora, la profesora, la agricultora, la pastora, la líder, la representante, la autoridad, la secretaria, la patrona, la luchadora, la víctima, la artesana, la escultora, la tejedora, la maestra, la enfermera, la sabia, la matrona, la hierbera, la curandera, la presidenta, la veedora, la madrina, la hijada, la espiritualista, la cuidadora, la madre, la joven, la anciana, la niña y cualquier otro personaje mujer que conforme parte de la comunidad o pueblo, ¿no? En que es ese escrito, ¿no? Que es ese escrito. Así también se considera la misma, o sea, eso finalmente, ¿no? Asimismo, la misma escritora se puede escribir uno de los 4 géneros literarios, puede también escribir dentro del eje temático mujer.
Vale, entonces acá solamente pueden ver algunos ejemplos. Miren qué tan importante son el tema de mujer. No, miento, perdón. Mire, yo les hablé sobre los sueños, perdón. Ve, yo mismo me he confundido. Hablé sobre los sueños, pero no les mostré cómo hay libros que ya se venden de años de sueños. Hemos retrocedido a sueños, perdón, un momentito, al último género literario. Me olvidé de mostrarles donde hay libros que se comercializan, ¿no? De Olive Schneider, que es Dreams son sueños, ¿no? El sueño de Arcadia está al lado derecho de azul, acá. Entonces, o sea, hay mucho material que se puede eh, escribir con respecto a sueños. Le saqué dos ejemplos porque son mujeres. Obvio que hay sueños escritos por hombres. Ahora sí estamos en la primera eje, ahora sí, primer eje temático que tiene que ver con la mujer, el segundo eje temático que tiene que ver con la madre naturaleza, nuestra tierra o nuestro territorio, el tercer eje temático que tiene que ver con la migración forzada y el cuarto eje temático que tiene que ver con las violencias. Entonces, ya les acabo, me había saltado esa parte de enseñarles los sueños, pero ya les leí qué cosa es el primer eje temático, que es mujer. Acuérdense que son mujeres de nuestro propio entorno familiar, de la cual podemos escribir memoria, pensamientos o poesía, o si no es de nuestro entorno familiar, puede ser la partera, la curadora, etc. O de la misma escritora. Entonces, con este video que dura creo 2 minutos o 3, van a poder terminar de saber a qué me refiero. A ver. A ver, me van un ratito. Voy a ver cómo lo puedo presentar para que lo vean porque veo que no se puede ver. Vamos a compartir. Acá está. Ahora sí. Un momentico. A la cuenta de 1, de 2. Los derechos humanos son un pilar fundamental para la vida en democracia y se han convertido en demanda prioritaria para aquellos grupos cuya condición social, económica y cultural los ubica en mayor riesgo de vulnerabilidad. Este es el caso de las mujeres indígenas. En las comunidades se aprende cómo comportarse de acuerdo al sexo. Por regla general, hombres y mujeres tienen tareas y derechos diferentes. Es muy importante hablar de cómo se relacionan estas costumbres con los derechos de las mujeres indígenas y con los derechos humanos en general. Estos derechos no son asuntos solo de mujeres, interesan a toda la comunidad por igual. Todas las personas en la comunidad deben conocerlos y reflexionar sobre su significado, para decidir qué cosas se pueden cambiar para que todos vivan mejor. Las mujeres indígenas han generado una cosmovisión distinta, con una mirada hacia la colectividad y el respeto a la naturaleza y su entorno. Es por ello que aunque los derechos humanos son iguales para todas y para todos, el enfoque que se le tiene que dar a los derechos de las mujeres indígenas tiene que ser abordado desde características específicas. Entre ellas están: enfoque holístico, incorporar en todas las leyes y políticas que afectan a las mujeres indígenas un enfoque holístico para abordar las formas múltiples e interconectadas de discriminación que ellas enfrentan. Actoras empoderadas, entender a las mujeres indígenas como sujetos de derecho y no simplemente como víctimas. Interseccionalidad. Considerar que la discriminación de las mujeres por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la orientación sexual y la identidad de género, y que la superposición de varias capas de discriminación, es decir, la interseccionalidad, genera una forma de discriminación agravada y potenciada. Incorporación de sus perspectivas.
Tener en cuenta la cosmovisión y las ideas de las mujeres indígenas en todas las políticas que las afectan. Participación activa. Proporcionar a las mujeres indígenas la oportunidad de participar en todos los procesos que influyen en sus derechos. Indivisibilidad. Considerar la estrecha conexión que existe entre la protección de los derechos civiles y políticos de las mujeres indígenas y sus derechos económicos, sociales y culturales. Dimensión colectiva. Entender los derechos de las mujeres indígenas en su dimensión individual y colectiva, cuya interconexión es innegable. Debemos reconocer que las mujeres indígenas viven una doble discriminación. En primer lugar, por ser mujeres, y en segundo lugar, por ser indígenas. Es decir, la discriminación que viven es interseccional y es por ello que es necesario nombrar y conocer cada uno de los derechos que se les han sido reconocidos. Por ejemplo, el derecho a una vida digna, el reconocimiento de sí mismas como integrantes de un grupo étnico específico, con un gran sentido de respeto y orgullo, y con derecho a que no se les discrimine por ello. Estar protegidas por sus familias, comunidades y gobiernos. Hablar la lengua aprendida de sus ancestros y transmitirla a sus hijos, así como expresar sus sentimientos, necesidades y creaciones en su propia lengua. Que se reconozca su trabajo, tanto en la casa como fuera de ella. No ser maltratadas física, sexual o psicológicamente. Ser informadas de los métodos para decidir el número de hijos que quieran tener. Elegir, de manera informada y sin ninguna presión, el método anticonceptivo que les parezca más adecuado. O elegir no casarse, libremente y sin presiones de sus familiares o de ninguna otra persona. Participar activamente, con voz y voto, y ser escuchadas en las asambleas. Tener acceso a recursos públicos para proyectos productivos. Tener acceso a la tierra en igualdad de condiciones que los hombres, en las formas establecidas por la Constitución y las diferentes leyes. El territorio como un espacio para la subsistencia y para el desarrollo de la cultura a la que pertenece. Recibir servicios de salud, de educación y de capacitación. Ocupar cargos importantes, políticos o administrativos en sus comunidades. Decidir sobre el manejo de los recursos naturales de su comunidad. Recibir información sobre sus derechos y que estos sean respetados. Compartir en igualdad las responsabilidades y las satisfacciones con los compañeros. Que se reconozca que son importantes, sin diferencias físicas entre hombres y mujeres. Vivir dignamente de acuerdo con las costumbres y tradiciones de su comunidad. Aunque en América Latina sean sujetos de discriminación y de violaciones a sus derechos humanos, las mujeres indígenas no deben ser percibidas solamente como víctimas. Ellas han desempeñado un papel decisivo en la lucha por la autodeterminación de sus pueblos y sus derechos como mujeres. Son conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus familias, sus comunidades, sus países, así como fuertemente en el ámbito internacional. Se debe entender a las mujeres indígenas como sujetos de derecho, reconociendo su derecho de participar activamente en todos los procesos que influyen en su vida. Recuerda que si te gustó el video, te invito a suscribirte, activar la campanita y compartirlo. Síguenos en todas las redes para estar al tanto de GES Mujer. Y no olvides que con tu granito de arena estás... Bueno, ya con lo que han visto, después se le puede compartir en el WhatsApp del grupo algún detalle que quieran saber, me la dejan saber. Pero ahí se ha hablado de muchas cosas, pero lo más importante que son sujetos de derecho y que gracias a ustedes, y eso se lo voy a decir como hombre que tiene trabajando más de 18 años en derechos de pueblos indígenas, gracias a la mujer la cultura pervive. Entonces el papel de ustedes es demasiado importante. Y con los escritos que van a hacer, van a seguir contribuyendo a eso. Vale, ese es el tema del primer eje temático mujer. Ahora, vamos al segundo eje temático, que tiene que ver con la madre naturaleza, ¿no? Con nuestra madre naturaleza. ¿Y qué cosa es para nosotros, ¿no? Por ejemplo, este eje temático va a tener como centro la concepción, el sentimiento, la conexión, el arraigo, lo étnico, lo ancestral, lo espiritual con nuestros territorios ancestrales. Aquellos espacios territoriales que han sido habitados por nuestros antepasados. En el caso de nuestras hermanas afrodescendientes, podemos estar viviendo en América, pero a veces podemos tener conciencia que muchas de nuestras ancestras o ancestros afrodescendientes vienen de Centroamérica o de Caribe, ¿no? Y si vamos más allá al estudio profundo, vienen desde nuestro continente africano, ¿no? Entonces a eso vamos, o sea, esa conexión
justamente con este territorio. Y para nuestros pueblos originarios, pues, de alguna manera, no tenemos, o sea, no vamos a decir que no exista desplazamiento, claro que sí. Hay muchas hermanas que están acá en el grupo que nacieron en un lugar y por motivos X se fueron a otro espacio, a otro pueblo, a otro estado, a otra ciudad. Entonces, eso. Aquellos espacios territoriales que han sido habitados por nuestros antepasados, ojo, que son territorios comunitarios colectivos donde la familia y nuestros pueblos originarios indígenas y afrodescendientes se han mantenido a través de muchos años. Este proyecto, y con eso termino, este proyecto considera madre naturaleza, o para este eje temático, ¿verdad? En 3 espacios totalmente definidos. O sea, para nosotros, para el mundo occidental, la Tierra es el planeta Tierra, ¿verdad? Para el mundo occidental. Entonces, pero para nuestros pueblos indígenas, nuestra naturaleza, y ya muchos de ustedes saben eso, no es solamente la Tierra, pues. Por eso que en este eje temático pueden escribir, 1, sobre el cosmos o las alturas. ¿Qué hay en el cosmos, en las alturas? Estrellas, cometas, lunas, un montón de diferentes planetas. Entonces, para los hermanos Arawak, que son binacionales entre Venezuela y Colombia, lo debe saber Edith Castro y algunas más de ustedes. O sea, siempre han estudiado el cosmos. Y así hay muchas civilizaciones o pueblos originarios, ancestrales, que siempre... Entonces, en este eje temático se puede considerar el cosmos y las alturas, todo lo que se ve en las alturas. O sea, puede haber un águila, un quetzal, no lo sé. O inclusive puede ser una cometa o un papagayo, como le llaman en su país. O sea, pero lo estoy viendo en el cielo, o una nube. Wilfredo, ¿y dónde va el viento? Bueno, el viento, pues, ¿dónde está el viento, no? En las alturas, en el aire, está sobre la superficie terrestre. Entonces, eso es parte de la altura también. El segundo concepto que pueden tener dentro de la temática naturaleza o madre naturaleza es la superficie, el suelo, la tierra o nuestro territorio o territorialidad. O sea, todo lo que está en la superficie, ¿no? Que pueden ser lagos, lagunas, hierbas, racimos, matas de árboles, flores, semillas, todo lo que está en la superficie terrestre. Y el tercero es el suelo o bajo el suelo de la tierra. O sea, todos estos 3, más fácil, todo lo que está arriba, todo lo que está en nuestros pies como superficie y todo lo que está debajo. O sea, en esto, bueno, para el mundo quechua y lo que yo sé para para los hermanos maya, no sé cómo será para la hermana, para otras hermanas, y desconozco un poco más. Lo máximo que me he acercado son con los hermanos garífuna, la cual respeto mucho por su cosmovisión, pero al punto de que para el mundo en Mesoamérica y para los hermanos mayas, ellos tienen el inframundo, etcétera. Bueno, para el mundo quechua también. Acá tenemos una hermana quechua, creo que es Janet. Entonces, existe igual, las alturas, la superficie y lo que está abajo. Entonces, ustedes pueden escribir en ese sentido, tomando este eje temático, ¿no? Lo que está arriba, lo que está sobre la superficie y lo que está debajo de la superficie. ¿Ya? Y para terminar en este segundo eje temático, asimismo, se considera todo lo tangible e intangible, o sea, todo lo que se ve y todo lo que no se ve. El aire no se ve, el fuego se ve, pero también se siente, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, todo lo tangible e intangible. Como nuestros elementos naturales, por ejemplo, ya lo dije, el fuego, el agua, los seres con vida, un animal, un ave, pero también, ojo, con los seres espirituales, porque en el mundo occidental a veces lo espiritual es una cuestión vaga o no tiene mucha peso, pero para muchos pueblos originarios y para algunos pueblos o grupos afrodescendientes que he conocido en Venezuela, practican su propia religión. Por ejemplo, no sé si las chicas han escuchado sobre lo que es la palería o algo así, o sea, que tiene que ver con el palo. Entonces, cuando yo me he acercado y he querido aprender, respetando, obvio, a quienes en este grupo sean de alguna otra religión, pero son prácticas espirituales ancestrales o creencias que tienen que ver con las deidades o con la parte espiritual. Entonces, las paleras, por ejemplo, a veces mal llamadas brujas, ¿no? O hechiceras del mal, qué sé yo. O sea, vamos, en todo lado, en todo mundo existe lo bueno y lo malo.
pero no necesariamente quienes no practican una religión occidental van a ser pues hechiceras. Entonces comento eso de la palería o la palera, que vendría a ser la mujer que practica esto, y tiene unos rituales y unas interesantes conocimientos que pueda estar yo muy de acuerdo o no, o más o menos, pero respeto. Y es interesante, ¿no? No sé si acá creo que hay una chica de Haití, o no sé si llegó a entrar al grupo, pero ella de repente podría habernos explicado un poquito más al respecto. Bueno, eso tiene que ver, como le digo, con los seres espirituales y energías. También puede ser con lo que está arriba, los planetas, las estrellas y las nubes. El mundo de abajo o inframundo, por ejemplo, hay cuevas debajo de la tierra, ¿no? O hay cuevas en las montañas también, y eso es parte de la superficie, o altura si quieren, pero hay cuevas debajo de la tierra, como que hay cavernas subacuáticas, o sea, debajo de un lago, debajo de los ríos también hay cuevas. Y a veces son lugares sagrados o especiales o de energía para nuestros pueblos originarios. Entonces, y para terminar, también se considera algunos temas, las raíces, los tallos, ¿no? Que están en la superficie. A cualquier otro cuerpo de agua, ¿verdad? Cualquier cuerpo de agua, o sea, un puquio, o como se llame en su propio idioma originario, o como lo mencione un pueblo afrodescendiente, ¿no? Los cuerpos de agua, una laguna, una lagunía, un lago, una sequía, un sequión, un río, un brazo de río, etcétera, ¿no? Un ojo de agua, ¿verdad? Lugares sagrados de cultos, todo eso va en la parte de que es naturaleza, ¿no? Espacios donde descansan nuestros ancestros, por ejemplo, las huacas, ¿no? Denominados cementerios para los occidentales, tierra donde germinan nuestros alimentos. Hay lugares específicamente que sirven para germinar alimentos. Todavía hay muchas comunidades que tienen estos espacios protegidos, ¿no? Y a la vez encontramos en también donde se encuentra la medicina tradicional, la medicina natural, la medicina ancestral, los espacios lúdicos donde hay siempre, de alguna manera, espacios de diversión de los niños, que me acuerdo yo de niño, me iba a un río y me bañaba ahí, jugaba con el barro. O sea, esos lugares, esos conceptos se pueden tomar en este eje temático que son madre naturaleza, o juegos tradicionales, ¿verdad? E inclusive personales reales o irreales, ¿no? A veces se conoce qué cosa es un, a ver, cómo hay uno, por ejemplo, ahorita se me fueron la mente, pero hay un chaki, no sé qué, ahorita no me recuerdo, pero por decir chaquiuma, una cosa así, ¿no? Cabeza y pie. Se sabe por relatos, ¿no? Que existe, no se sabe si es verdad o mentira, pero algunos es verdad. Bueno, por eso digo, también se puede escribir de personajes reales o irreales, o seres inanimados que forman parte de nuestra cosmovisión étnica cultural. Finalmente serán considerados aquellos mundos o espacios naturales. Como le decía, puedo hablar del mundo quechua, el Hananpacha, el Caipacha y el Ucupacha, que está debajo de nuestro inframundo. También se puede considerar escribir sobre eso, entraría en este eje temático que viene a ser la naturaleza, ¿no? Y que obvio que han sido transmitidas de forma oral de generación en generación. Va 1 hora con 18 y me queda, creo, solamente un eje temático. Vamos a ver. Esto tiene que ver, oh, perdón, un momentito. Esto tiene que ver con la naturaleza. A ver. Nos nutrimos de ella, regresamos a ella, regresamos a ella. Vamos a comenzar, discúlpenme, para que no se pierdan ningún... Esta es una manera de que se puedan inspirar sobre el tema en este eje temático.
Naturaleza. Habitamos en ella, nos nutrimos de ella, regresamos a ella. Una tierra viva que está pasando por momentos difíciles. ¿Cómo nos relacionamos hoy con las poderosas montañas, los ríos habladores, los fértiles campos, los mágicos animales, las sabias plantas? El abuso que el ser humano le hace a nuestra madre tierra nos regresa en forma de enfermedad, de sequías, de inundaciones, de olas de calor. Todo está interconectado. Somos solo una parte dentro de un gran organismo vivo. No somos los dueños. He observado el viento, el agua, las semillas, las hojas, las flores. El viento trae música, nos canta, ríe, juega, nos abraza. Por nuestras montañas sagradas fluye el agua que nos nutre, nos limpia, nos refresca, nos motiva. ¿Y por qué no valorar eso? Debemos ser agradecidos. Tenemos que volver a estar en contacto con nuestra madre tierra, la Mama Pacha. La madre tierra, nuestra Pachamama, nuestra Ñuque Mapu, nuestra Tlalinantli es fértil. Ella nos brinda todo lo que necesitamos. Pachamamayay, llank'ayniwan, chakitapillaywan, kawsarichisaiki, comerllataña rikukunaykipa, chaymantataq imaymana mikhunakunata quwayku, Pachamamayay. Los pueblos originarios hablan con ella, le piden, le agradecen. Entienden que con ella y en ella existimos. Para nosotros la naturaleza no es un objeto, ¿no? Siempre todo tiene su personalidad, su ajayo. Un cóndor tiene su illa, ¿no? Una mujer tiene su illa, un jaguar tiene su illa, todo tiene su illa, ¿no? Las plantitas tienen sus ispayas, como sus espíritus protectores. Recibimos agua que emana desde su interior, desde sus montañas, por sus ríos. Agua que nutre, limpia, refresca. Por eso, en agradecimiento, le entregamos agua que recogemos respetuosamente. Desde siempre y hasta hoy, nuestros pueblos vierten aguas sagradas para brindar con ella y así pedirle por una buena vida. Los animales son nuestros hermanos. Ellos nos hablan, nos enseñan. Sobre ellos, a veces, hemos puesto el peso del mundo. Pero hoy, todo eso parece que lo hubiéramos olvidado. The earth, that soil that we are part of. We are part of a planet. Our soil really belongs to the ground we're standing on. The roots of everything have an understanding that we relate to them. And so that is the real source of identity of who we are. Es momento de mirar adentro y reconocer nuestros errores, aprender de ellos y corregirlos. It's recognizing our place in the universe, and it's recognizing how we're all connected, and that be the grandfather rocks, be water, be the insects, be the animals walking on all fours, etc. Entreguemos a nuestra Madre Tierra aquello que nos permita curarnos juntos. Ella sabrá retribuirnos. Bien. Vale. Esto, como dice en el video, la conexión, ¿no? Con nuestra Madre Tierra. Y también en este video habla sobre
el caos que está atravesando la humanidad con respecto a su madre tierra, con el medio ambiente, con el clima. Bueno, sus escritos, los escritos de ustedes va a contribuir justamente a esa reflexión. Por eso le decía que es por eso le decía, gracias, Eddie, por eso decía yo que el trabajo de ustedes va a contribuir a la humanidad, porque tenemos que saber cuál es la voz de la mujer. Vale, entonces, y vamos al último eje temático. El último eje temático, a ver. Bien. Al último eje temático. El último eje temático tiene que ver con el sueño. Y con eso terminamos. 1 hora 25 casi. Listo. El último eje temático. No, que estoy hablando sueño, no. El último eje temático o el siguiente eje temático es el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, ya yo les expliqué a cada una qué cosa es el desplazamiento, qué cosa es la migración. Entonces acá le voy a poner un video solamente, en este caso dura 1 minuto 31. Sí, sí se va a compartir la información. En este caso dura solamente 1 minuto y medio. Espérense para poderlo compartir. En México existen 68 pueblos originarios. A ver, un momentito, por favor. Listo. Distribuidos en el territorio mexicano. En México existen 68 pueblos originarios. En México. Un momentito, por favor. Discúlpeme que no tengo asistente. Existen 68 pueblos originarios, distribuidos en 20 de los 32 estados del territorio mexicano. Desde hace varios años, estos pueblos se han visto afectados por grupos armados, violencia política, conflictos territoriales, violaciones de derechos humanos y proyectos de desarrollo a gran escala, lo cual ha provocado el aumento del desplazamiento forzado interno. El desplazamiento forzado interno hace referencia a la situación en que un grupo de personas son obligadas a huir de su lugar de residencia debido a los efectos de diversas situaciones como las antes mencionadas. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, durante 2021, la violencia obligó que cada 24 horas 79 personas abandonaran sus comunidades de origen. Durante 2020, los estados con mayor número de registro con personas desplazadas fueron Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Desde 2017, la población indígena ha representado más del 41% de la población desplazada internamente en México cada año.
Además de ser una violación de derechos humanos, el desplazamiento forzado interno representa una vulneración constante de las personas desplazadas mientras éstas se encuentran en tránsito, buscando retornar o reubicarse. Te invitamos a reflexionar en torno a este tema. Acércate a nuestra cultura original. Infórmate, conoce y sé parte de la visibilización de nuestros pueblos originarios. Bueno, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el desplazamiento de alguna manera tiene relación cuando físicamente una persona va a salir de su lugar de origen hacia otro destino. Esa es la migración, pero la migración es por cuestiones, vamos a decir, de iniciativa propia, o sea, porque quiero mejorar mi calidad de vida, porque quiero irme a trabajar, porque no encuentro trabajo, me cansé de trabajar la tierra, etc. Esa es la migración. Hay diferentes factores que te conllevan a la migración. Pero cuando se le agrega esto que se comenta de que hay grupos armados, narcotraficantes o violación de derechos humanos, o hay guerrillas, o hay extracción minera, o hay corporaciones mineras que están secando ríos, entonces la población ya no tiene de dónde consumir agua, o simplemente te quitan tus tierras porque se dan concesiones. Entonces, eso ya es una migración forzada por efectos de la naturaleza, porque se puede desbordar un río o explotar un volcán, obligatoriamente te tienes que migrar, o sea, es una migración, por eso es un desplazamiento forzado, o por causas humanas, la guerrilla, violación de derechos, conflicto interno, inseguridad ciudadana, etc. Entonces, eso es lo que se puede compartir con respecto a lo que es la violación, perdón, la migración forzada y la migración y el desplazamiento forzado. ¿Ya? Entonces, eso. Y vamos al último eje temático. El último eje temático es un video que tiene que ver con lo que es los sueños. No. Violencia, perdón. Tiene que ver con la violencia. Lo que acabamos de ver es desplazamiento, migración y desplazamiento forzado. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es la violencia. Entonces, ese es el cuarto eje temático, ¿verdad? El cuarto eje temático tiene que ver con la violencia. Un poquito para cerrar lo que es la movilidad humana. ¿Qué cosa es la movilidad humana? Justamente la migración y el desplazamiento forzado. Eso es movilidad humana desde el término legal, internacional. Pero para no complicarlas, desplazamiento forzado e migración. Este eje temático es considerado como un fenómeno social en estos días presentándose la migración y el desplazamiento forzado. Eso es movilidad humana. Sin embargo, para nuestros pueblos indígenas originarios es una historia de más de 530 años. Eso es verdad, chicas, escritoras, hermanas. O sea, no es una cuestión nueva. Nosotros estamos sufriendo desplazamiento desde que llegaron los occidentales. O sea, hace 532 años prácticamente, ¿no? Desde la llegada de los occidentales a nuestros territorios ancestrales. El proyecto considera acción de migración, aquella movilización o traslado personal o grupal, o sea, de una persona o grupal o familiar que se ha experimentado a través del tiempo en la historia, considerando, cuando hablo de la historia, estamos hablando de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, ¿no? Pero también puede ser nosotros mismos, considerando para este caso el pasado, el presente y el futuro. O sea, existe migración desde nuestros abuelos. Bueno, de eso podemos escribir, ¿no? Todo traslado de un territorio a otro por motivaciones ajenas y extrañas a la realidad histórica, étnica, cultural, que desvirtúa, confunde la voluntad individual o colectiva, son considerados parte de este eje temático. Por ejemplo, la vivienda. O sea, yo me voy de un lugar por vivienda, quiero mejorar mi vivienda, o porque no hay escuelas, no hay escuelas técnicas, educación, o por cuestiones laborales. ¿Ok? Ahora, este trae como consecuencia efectos positivos y negativos. Obvio, una migración siempre va a traer efectos negativos y positivos. Ustedes pueden escribir sobre lo positivo o lo negativo de esa migración, sea de ustedes o de los abuelos o de los padres, qué sé yo, o de alguna amiga o de alguna otra familia. No hay ningún problema.
desde lo étnico-cultural va a haber siempre efectos negativos, ¿no? Que es parte del proceso social que debilita finalmente las estructuras y patrones que han sido parte de nuestra formación familiar o nuestra historia. O sea, el que migra, en este caso ustedes, y quien habla, y las hermanas afro, para este proyecto son denominadas agentes culturales. Para algunos de ustedes será ese término muy conocido, pero se utiliza en el ámbito de la cultura. Ustedes son agentes culturales. Ustedes van a escribir sobre este desplazamiento o migración. Los escritos deberán considerar las causas internas o externas que hicieran determinar el desplazamiento forzado o forzoso. Ya estamos hablando ahora de desplazamiento, ya no de migración. O sea, en contra de la voluntad o en contra de la libertad de la persona o del grupo de personas, siendo estas identificadas, por ejemplo, ¿cuáles son los motivos de un desplazamiento forzado? Fácil, exclusión social, conflicto armado, zona de guerra interna, terrorismo, narcotráfico, inseguridad ciudadana, exclusión social, discriminación sistemática, depredación forestal, depredación animal, cambio climático, crimen organizado, bandas delincuenciales, tratas de personas, tráfico de armas, biopiratería, justicia popular o simplemente amenazas contra la vida y la salud individual o colectiva. Esos son los motivos por el desplazamiento forzado, por si acaso. Ya les dije, después se puede seguir abordando. Vamos a lo último que era esta parte, la violencia de género. La violencia de género es el cuarto eje temático y vamos a poder ver acá. A ver. Ahí va. Las mujeres indígenas son parte de una población discriminada por el racismo, la exclusión y la marginación histórica. Por eso, al hablar de violencia, hay que tener en cuenta la discriminación, la desigualdad social y económica y las injusticias cotidianas que sufren por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas. A todas estas diversas formas de violencia estructural se suman a que ocurre en el interior de las relaciones familiares o en otros lugares, muchas veces silenciadas y ocultadas principalmente por el machismo y también por diversas interpretaciones del derecho consuetudinario. Pero, ¿qué es la violencia contra la mujer? La Convención de Belém do Pará, que es ley en Paraguay, dice que la violencia contra la mujer se produce cuando alguien violenta a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Constituye cualquier acción que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer. Es un tipo de violencia que puede ocurrir en la casa, en el trabajo, en la calle o en cualquier otro espacio público o privado. Esta forma de violencia, que afecta principalmente a las mujeres y que se conoce también como violencia de género, se produce dentro de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres y se expresa en maltratos verbales y físicos en la casa y ocasionados por un hombre hacia una mujer, niña o adolescente. Las violaciones o relaciones sexuales sin consentimiento de la mujer, el acoso callejero, los abusos sexuales a las niñas, la trata o explotación sexual, el asesinato de mujeres o feminicidio. Antes, la violencia hacia la mujer se consideraba un asunto privado o familiar. No se podía intervenir para ayudar a buscar alguna solución. Pero por suerte, eso cambió. Ya no es así. Hoy la violencia es un problema público de toda la sociedad y el Estado tiene que intervenir. El Paraguay ha avanzado en la creación de leyes para proteger a las mujeres contra toda forma de violencia. Y aunque no haya leyes específicas referidas a la violencia contra mujeres indígenas, es importante saber que todas las leyes vigentes protegen a todas las mujeres sin excepción. De entre estas leyes, las principales son la Constitución Nacional, que protege contra la violencia familiar, la ley que aprueba la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como Convención CEDAW, la ley que aprueba la Convención de Belém do Pará,
la Ley contra la Violencia Doméstica y la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, que incluye el feminicidio, que es el asesinato de una mujer cometido por un hombre, ya sea que sea su pareja, expareja o alguien que ejerce alguna forma de poder sobre ella. Aunque estas leyes protegen a todas las mujeres, uno de los problemas que tienen las mujeres indígenas que sufren violencia es que muchas veces no pueden denunciar porque hay autoridades que se niegan a tomar la denuncia e intervenir argumentando que los pueblos indígenas tienen sus propias leyes. No debería ser así. Veamos qué dicen nuestras leyes. La Constitución Nacional y la Ley número 234/1993 garantizan el derecho consuetudinario y la autodeterminación de los pueblos indígenas, pero también garantizan la vigencia plena de todos los derechos establecidos en las leyes para toda la población. En ese sentido, toda autoridad, sea esta comunitaria o local, departamental o nacional, está obligada a garantizar a las mujeres indígenas todas las medidas de prevención, protección y sanción contra la violencia hacia las mujeres. Dicho esto, ¿a dónde recurrir en caso de violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes? Son varias las instituciones públicas que ofrecen servicios de información, asesoramiento y atención en casos de violencia hacia mujeres. Entre las principales están el Ministerio de la Mujer, los Centros Regionales y Ciudad Mujer, Servicio de Atención a la Mujer SEDAMUR y Centros Regionales de las Mujeres en Ciudad del Este, Curuguatú, Filadelfia y Pedro Juan Caballero. Los juzgados de paz, que ante la denuncia pueden aplicar medidas de protección para mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. Las comisarías, que pueden dar auxilio inmediato y derivar. Bien. Ya lo demás es detalles no menos importantes, pero para el proyecto, por el momento, no vamos a echarle más, porque nos hemos pasado del tiempo. Y en todo caso, lo que quería era retomar para ir terminando en 2 minutos más. Estos son los 4 ejes temáticos. Entonces, todo lo que es violencia ya quedó claro en el video, sea de una persona, de un grupo de personas contra la mujer, por su condición de mujer, por su condición de hija, por su condición de color de piel, etcétera. O sea, eso de ahí, de alguna manera, se puede escribir o sea, presentar en los escritos. Bueno, eso es todo con respecto a 1 hora 45, demasiado tiempo. Vamos a ya cerrar. Y si hay preguntas, háganlas por el WhatsApp de grupal o háganmelo a mi privado. Encantado de responderles para esclarecer. Y ya no alcanzó tiempo porque nos extralimitamos, me extralimité. Iba a hablar sobre los colaboradores, que es lo último que faltaba, como colaborador, traductor, intérprete e ilustrador. Pero para la próxima sesión yo voy a pedir unos 10 minutos para que me den, porque solamente tengo que explicarle esta parte de lo que vendría a ser las ilustraciones, ¿no? Que no hay mucha cuestión difícil de exponer. Entonces, quedar encantado de poder responderle en línea para que puedan conocer. Así que voy a abrir el micrófono para poder escucharles a cada uno de ustedes. Si tienen preguntas, adelante, por favor, Serafina, Irma, Karim, Mayra, Michelle, Ruperta, Janet. Y bueno, hay 2 o 3 compañeras que ya se han retirado, pero han estado gran parte del... Así que adelante si tienen preguntas. Yo tenía una consulta. Escuché de que en la parte de memorias podía ser no solamente memorias mías, sino también de mi familia. ¿Estoy en lo correcto? No, no puedo escuchar.
Ahora sí, perdón, disculpe. Sí. Ya, sí, puede ser una memoria de algo que se recuerde de una hermana, de una tía, de una abuela. Sí, no hay problema, puede ser de alguien de la familia. Gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, como les dije, queda abierto el... A ver, si no hay mayores preguntas, queda abierto este, las preguntas para que puedan hacerlo ya de alguna manera directo al grupo, ¿verdad? O vía personal. No hay mayores preguntas, ¿verdad? Siempre voy a estar a la disposición de poderle responder. Bien, Irma, gracias. Siempre voy a estar a la disposición de poder yo responderle a ustedes, ¿no? Lo que tenga que ver con cualquier inquietud que tenga que ver con el proyecto, ¿vale? Entonces, eso es lo que les puedo dejar saber. Me voy entonces a proceder a despedir de ustedes. Sé que quiero salir de la pizarra. No es que maneje yo al 100%. Hasta luego, Wilfredo. Vale, hasta luego, seguimos en contacto. Gracias. Sí. Listo, chicas, voy a desconectar, no puedo salir. Ahora sí. Voy a despedirme de las chicas que quedan, ¿no? Janet, Ruperta, gracias, Janet, Mayra. Esperamos seguir en contacto, ¿no? Espero que ha sido un poco agitado la cuestión, pero ha sido un compartir que espero les nutra bastante para este proyecto y más que para este proyecto, para la vida, para la propia vida, ¿no? Para el día a día. Listo, voy a desconectar, entonces, listo, Mayra, hasta luego, gracias gracias a ustedes. Chao, Ruperta, gracias. Gracias por tu tiempo. Janet, bueno, un gusto de haber compartido. Muchas gracias, Wilfredo. Listo, seguimos en contacto. Chaucito. Bueno, entonces me retiro, gracias.